Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, el día 8, aquí en el pensamiento dice, por algún tiempo volvemos al libro grande Alcohólicos Anónimos y escogemos pasajes de aquí y allá para que puedan llegar a fijarse en nuestras mentes un poco cada vez, día por día. A medida que vamos avanzando, no existe sustituto para la lectura del libro grande. Es nuestra Biblia, debemos estudiarlo cuidadosamente y hacer que constituya parte de nosotros mismos. Dentro de sus cubiertas se halla la exposición del programa. Debemos estudiarlo con frecuencia. He estudiado fielmente el libro grande. Bueno, les decía yo que este libro en realidad es un compartimiento de experiencia, ¿no? La base de aquí cuando se lee el enunciado, por ejemplo, dice que compartimos experiencia, fortaleza y esperanza. Compartimos experiencia en lo que, no solo en lo que se refiere a la actividad adictiva, sino también en el camino del tratamiento de nuestro problema de salud. No solo la experiencia en la adicción activa, sino también importantísimo en el tratamiento de nuestro problema de salud. El tratamiento de nuestro problema de salud, sabiendo que es una enfermedad incurable, pero controlable, es mantenerla bajo control. Y para mantenerla bajo control debemos, como dice acá más adelante, no estamos curados, ¿verdad? Lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Entonces, a partir del día 8 van estudiando algo de lo que aquí se dice. Este libro, compañeros, para tener una idea de lo que dice, porque si vemos una partes separadas, pudiéramos pensar que se contradicen, pero leyéndolo todo y teniendo una visión completa, este libro se escribió para que el compartimiento pudiera llegar a un mayor número de personas, ¿verdad? Dice, si continuamos por el camino que estamos siguiendo, acuérdense que esto fue escrito en 1937 y publicado en 1939, la primera edición, no hay duda de que mucho bien se logrará, pero aún así apenas se habría arañado la superficie del problema. Los que vivimos en grandes ciudades, y esto sale de sobra porque aunque no sean grandes ciudades, el problema de la adicción, vamos a hablar de la adicción al consumo de las sustancias psicoactivas,
aunque ya sabemos que hay muchos otros tipos de adicción. Hay una adicción general que padece la inmensa mayoría de la gente. Hay adicciones de proceso, de conducta, pero vamos a hablar de la nuestra, de la que nos tiene aquí reunidos, ¿no? Como dicen aquí. Dice, los que vivimos en grandes ciudades, acuérdense que esto fue escrito por personas que tenían otra idiosincrasia y otra forma de ser, y aparte las cosas han cambiado mucho desde que se escribió esto, ¿no? Por ejemplo, aquí no es una gran ciudad, pero aquí está lleno de personas que tienen la enfermedad de la adicción, ¿no? Aquí y en todos lados. Se ha extendido, es una epidemia la adicción, pero aún así apenas se habría dañado la superficie del problema por el camino que estamos siguiendo. El camino que estamos siguiendo era la transmisión de una persona a otra, pues de la experiencia, de la solución que estaban encontrando, ¿verdad? Pero no bastaba con eso, porque nos sentimos anonadados al pensar que muy cerca de nosotros hay tantos que caen en el olvido todos los días. Muchos podrían recuperarse si recuperarse ya sabemos que es controlar la enfermedad, no es una recuperación, esto es una analogía, pero no nos quedamos en las palabras. Muchos podrían mantener su enfermedad bajo control si tuvieran la misma oportunidad que nosotros, ¿no? Y ahora, aunque mucha gente, esto se ha extendido como movimiento, pues siempre es necesario tener este tipo de experiencias plasmadas en un libro. Es más, hay gente que al encontrar el libro, pues ha encontrado la solución. Dice, hay tantos que caen en el olvido todos los días, muchos podrían recuperarse si tuvieran la misma oportunidad que nosotros. ¿Cómo entonces podemos presentar eso que tan generosamente se nos ha dado? Hemos optado por publicar un libro anónimo. Eso de la palabra Alcohólicos Anónimos, aquí le ponen un pretexto, porque no es así como se iba a llamar esta cuestión. Aquí dice, es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitantes que han de resultar de esta publicación, siendo la mayoría gente de negocios o profesionales, no podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal evento. Quisiéramos que se entienda que nuestra labor alcohólica, nuestra labor con respecto a la enfermedad de la adicción, no es profesional. Aquí tratan de justificar por qué le pusieron Alcohólicos Anónimos. La realidad es que el nombre que iba a llevar este libro, que era La Salida, ya no lo podían ocupar. Pero eso del anonimato, pues todo el mundo sabía que éramos adictos, ¿no? No éramos adictos anónimos, éramos adictos públicos, ¿no? Súper reconocidos, ¿no? Tal vez nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de lo que eso significa. Entonces aquí dice, hemos optado por publicar un libro anónimo exponiendo el problema tal como lo vemos nosotros. Aportaremos a la tarea el conjunto de nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Esto debe sugerir un camino, señalar una ruta para lograr el cambio que necesitamos para mantener bajo control nuestro problema del consumo, para cualquiera que esté afectado por un problema con el consumo de las sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces aquí nos dicen por qué
Para tener mayor alcance, publicaron ese compartimiento, porque dice, porque el camino que estaban siguiendo hasta allí, acuérdense, acá en el capítulo, en el prólogo, dice, somos más de un centenar, cuando escribieron eso, de hombres y mujeres, quienes nos hemos recuperado de nuevo, que estamos manteniendo bajo control la enfermedad cerebral crónica. Acuérdense, este es un problema de salud, no de comportamiento. Pero esa enfermedad cerebral crónica constituía un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Y en realidad, pues muchos de nosotros hemos tenido que vivir el hecho de que aparentemente pues no había salida, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que vivirlo, pues, ¿no? Y la gente de allá afuera, pues ya ve que aparentemente no va a haber salida, ¿no? Pero aquí nos manifiestan que nos comparten la experiencia de aquello, ¿no? Acá en el método de tratamiento decimos que una de las ventajas de que sea de ayuda mutua, les decía que en nuestro método de tratamiento se llama los 12 pasos en comunidad terapéutica. Los 12 pasos es una psicoterapia espiritual, es lograr un cambio que nos permita no producir las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Y para eso se tiene que construir una base espiritual para la vida. Entonces por eso se escribió este libro, para tener un mayor alcance. Ahora, aunque tengamos acá el compartimiento de experiencias, ya les mencioné también que el compartimiento, que uno comparte su experiencia mostrando cuál es su experiencia, lo que ha vivido uno en la adicción activa y cómo va uno logrando salir de esa situación aparentemente incurable. Si no compartimos alguna de las dos fases, de las dos etapas, pues no estamos aportando, ¿no? Y tanto comparte como el que manifiesta su experiencia, como el que la muestra. Aquí el mensaje somos nosotros, lo que vivimos y cómo gracias al cambio que estamos logrando, que es un cambio que tiene que continuar, vamos pudiendo no consumir, vamos saliendo de la situación de impotencia. El punto de partida para todos nosotros es la impotencia que está señalada como el punto de partida del camino que señala eso que llaman programa, ¿no? Les digo, aquí utilizan muchos términos contables y todo eso, por la gente que en aquel tiempo escribió todo esto, utilizan inventarios y quién sabe qué tantas cosas utilizan. Pero el punto de salida es que éramos impotentes, admitir no es decir, admitir que yo soy un adicto, tiene que empezar por admitir que yo soy impotente ante el consumo, que no puedo no consumir, ¿no? Y hasta eso se malinterpreta muchas veces. La impotencia en muchos lugares se entienden como que no puedes consumir porque eres adicto. Pero yo sé por el conocimiento que tengo de los adictos y el mío propio, que lo que no puedo es no consumir, ¿no? Luego ahí viene una coma y dice, y que nuestra vida se ha vuelto inmanejable y que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Ahí dice cómo se cuidan las áreas de vida y cómo se dañan en la guía autodiagnóstico que tenemos aquí. Y no hemos caído en la situación de, precisamente por el problema del consumo, no poder cuidar esas áreas de vida y no podemos dejar de dañar esas áreas de vida, ¿no?
Las áreas de vida que maneja ahí la guía, pues son las áreas de vida interna, que son la física, la mental, la espiritual, y las áreas de vida externa, que son la familiar, la social, la laboral, la económica, la legal, ¿no? Entonces, aquí nos dice que van a empezar a escoger pasajes, y el día 9, el primer pasaje que escogen es el que se refiere a la alergia al consumo, a la alergia a la sustancia, a cualquier sustancia que consumamos. La alergia es una reacción anormal. Aquí se podría haber una dificultad para entender esto, porque si alguien es alérgico a determinada sustancia, pues lo que le va a implicar eso es no consumir esa sustancia, ¿no? No consumir esa sustancia. Pero nosotros la alergia, la reacción anormal, distinta a la mayoría de la gente, es lo que se llama compulsión física o pérdida del control de la cantidad que consumimos, que cuando empezamos a consumir no podemos interrumpir el consumo. Eso también ya lo hemos vivido. Aquí de lo que se trata es de aclarar y esquematizar bien cómo se manifiesta porque no todo el que consume es un adicto, ¿verdad? No todo el que consume es un adicto. Aquí se refiere a las personas que tienen la enfermedad de la adicción. Las personas que la padecen, la adicción, considerada como una enfermedad, en nuestro libro también dice que es una enfermedad. En el libro, aunque fue anterior a que la Organización Mundial de la Salud la clasificara como una enfermedad, lo cual no ocurrió hasta principios de los años 50, aquí declaran que es una enfermedad, ¿verdad? Aquí dicen, una enfermedad de esta clase, ya hemos llegado al convencimiento de que es una enfermedad, ¿verdad? Aquí ya lo declaran ellos, antes de que la Organización Mundial de la Salud la clasificara como una enfermedad. Ahora es una enfermedad que tiene el problema de que muchos de nosotros, es un problema de salud esto, muchos de nosotros todavía lo seguimos considerando como un problema de comportamiento, ¿verdad? Podemos admitir que estamos enfermos de otras cosas, pero admitir que estamos enfermos de eso no es tan fácil de entender, ¿no? Y decimos, ya la regué, o ya me equivoqué, ¿no? Pero entonces es una enfermedad cerebral crónica, ¿no? Es una enfermedad cerebral crónica. Dice, entonces las personas que padecen la enfermedad le llaman adictos al consumo de sustancias, enfermedad cerebral crónica. No es un problema de comportamiento, ¿verdad? Es remisible. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma. El síntoma es el consumo, ¿verdad? Pero no todo el que consume es un adicto. Hay diferentes tipos de consumidores. Tenemos el consumidor moderado, el consumidor excesivo, pero que todavía puede acudir a su voluntad para dejar de consumir si tiene una buena razón, como nos dicen aquí, ¿no? Pero el adicto no es su voluntad la que determina que consuman, ni tampoco va a ser su voluntad la que les permita poder no consumir. Cuando me dicen, no, pues si yo ya no quiero consumir, no es cosa de que quieras o no quieras, es cosa de que no puedes no consumir. Debemos de salir de ese estado de impotencia, ¿no? Y aquí, de lo que me hablan en este de alérgicos al alcohol, es la contribución del doctor Silworth en la opinión del médico. El doctor Silworth atendió a más de 40,000 adictos durante su vida. Era el director de un hospital
dedicado precisamente a esa cuestión, ¿no? Entonces dice, el médico que a petición nuestra nos facilitó esta carta ha tenido la bondad de ampliar sus ideas. En esta confirma que los que hemos sufrido la tortura adictiva, ¿verdad? Tenemos que saber que caminar por ese camino del ciclo adictivo no es recorrer un diagrama, sino vivir una tortura. Porque mientras creamos que es recorrer un diagrama y todo eso, tarda mucho en generarse la energía necesaria para que podamos cambiar, porque la alternativa que tenemos es cambiar, seguir siendo como somos. Eso lo dice en el capítulo 4, ¿no? En el capítulo 4 dice, estamos ante una alternativa, una de dos cosas van a suceder con nosotros si tenemos esta enfermedad. Por tener esta enfermedad, estamos condenados a una muerte por adicción, a una terminalidad, que no se refiere necesariamente a la muerte, se refiere al internamiento permanente, al daño que nos ocasionamos, o vivir sobre una base espiritual. No son siempre alternativas fáciles de encarar, pero mientras no nos demos cuenta, porque hay una cosa que es muy característica, que es la resistencia al cambio, ¿verdad? La resistencia al cambio. Antes, en alguna ocasión aquí se daba una junta que nos mostraba eso de la resistencia al cambio bastante bien, con un libro que se llamaba ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Verdad? O sea, lo nuevo nos asusta, pero nos debe asustar más permanecer siendo como somos, ¿verdad? O vivir sobre una base espiritual. Vivir sobre una base espiritual, dice, teníamos que encontrar una base espiritual para nuestra vida, o de otro modo atenernos a lo que sucediera. Y eso, la base espiritual, pues dice, no son alternativas fáciles de encarar. No es difícil aceptar lo que no puedo aceptar, ¿no? Ese es un ingrediente básico de vivir sobre una base espiritual. Aceptar lo que para mí es inaceptable, ¿no? Acá nos dice uno de los autores de espiritualidad que esa es la práctica espiritual más efectiva, ¿no? La aceptación de lo que es, ¿no? Eso también lo dice, por ejemplo, la oración de la serenidad. Permíteme, ¿cómo dice? La serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que sí puedo y la sabiduría para distinguir la diferencia, ¿no? Si no puedo aceptar lo que no puedo cambiar, y el no aceptarlo me va a llevar a que se produzcan en mí emociones que inconscientemente me niegue yo a vivir, y que el no vivirlas las considere yo como necesidad primaria de supervivencia, va a desatar la urgencia inaplazable, o sea, el manejo que hace el cerebro, el craving brain, de las necesidades primarias de supervivencia, que no viene de la razón ni de la voluntad, que es como una reacción, que se dispara, que es como el salteador rapaz que se cae encima, ¿no? Y tú no sabes ni qué pasó. Entonces aquí nos habla de esa aportación que hizo el doctor Silworth respecto, dice, en esa confirma que los que hemos sufrido la tortura de la actividad adictiva, tenemos que creer que el cuerpo del alcohólico es tan anormal como su mente. A esa compulsión física se le llama dependencia física. La otra, la que nos lleva a iniciar el consumo, la que nos lleva a negarnos a vivir determinadas emociones que no son producto de lo que vivimos, sino de cómo calificamos lo que vivimos.
¿verdad? Nosotros somos los que producimos esas emociones, ¿no? Entonces el cambio tiene que pasar por dejar de producir esas emociones, por dejar de juzgar lo que ocurre, ¿no? Entonces eso va implícito en construir una base espiritual para la vida. Sí, hijo. Sí, padrino. Compañeros, buenas tardes. Alejandro, un adicto más. Gracias. Oye, por ejemplo, padrino, esa parte, fíjate que ahorita he estado algo metido en eso porque de repente las situaciones que se presentan, eso que parecen ser adversidades, yo me he dado cuenta últimamente que se elevan a un estado no de bienestar, a un estado de inconformidad o de incomodidad. El día de hoy, a través de la lectura o a través de lo que tú nos transmites o lo que se puede ir adquiriendo mientras que estás intentando algo diferente, ya se sabe, ¿no?, que de alguna manera hay herramientas de las cuales puedes hacer uso, pero ¿por qué no? Mi pregunta es, ¿por qué no se logra la libertad completa de no quedar a merced de ese tipo de situaciones? Nuestro objetivo es lograr esa libertad, hacernos responsables de nuestro estado emocional. En el número 1, creíamos que las circunstancias nos impulsaban a hacer. ¿Por qué? Porque las condiciones, tú al calificar las circunstancias, se producían las emociones. Ahora tú me dices, en cualquier adversidad, va considerando ya eso como se debe considerar cuando estás construyendo una base espiritual para tu vida, sabes que ahí va junto con esa adversidad la semilla de algo bueno, ¿me entiendes? Es para algo bueno que estás viviendo eso, ¿no? En nuestro caso, pues, la forma más clara de darnos cuenta de si podemos lograr el control del síntoma, ir mejorando en ese sentido, es que el haber vivido toda esa tortura adictiva, pues fue lo que nos permitió poder vencerla, a tener una fuerza mayor que la fuerza que se resiste al cambio, ¿no? Acá dice, el cuerpo del adicto es tan anormal como su mente. Esa es una dependencia física, la compulsión física o deseo imperioso que le llama aquí el doctor. Dice, no nos convencía la explicación de que no podíamos aquí controlar nuestra manera de consumir, y yo le añado, no podíamos no iniciar el consumo, y una vez no iniciado el consumo, no podíamos controlar nuestra manera de consumir, porque estábamos desadaptados de la vida. Otra vez nos regresamos al número 1 de como la bebida. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que adaptarnos nosotros a las circunstancias. Esa es la libertad que buscamos nosotros, ¿no? Esa es la libertad, que no siga pasando eso que me mencionas que está pasando. A ver, hijo. Sí, buenas tardes, compañero. Mi nombre es Leo, soy adicto. Hola, Leo. Bueno, ahorita escuchando esto y estas situaciones que comenta Alejandro, que cuando se presentan, como dice, situaciones adversas o el momento en que yo quedo a merced de esa situación es porque todavía sigue habiendo no una aceptación a lo que es, ¿no? Evidentemente, porque sigue estando mi pensamiento o mi comportamiento adictivo, ¿no? O sea, el falso yo. ¿Por qué? Porque entonces seguiría identificándome con el condicionamiento, ¿no? Por eso es que lo digo porque yo me he notado en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Pero por qué me siento así? Porque todavía quedo a merced de qué dirán o qué va a pasar, porque no hay una seguridad dentro de mí o una firme decisión de decir, pues no pasa nada, está bien, ¿no? No seguridad o decisión, que no te afecte. Que no me afecte. Que no te afecte, no es una cosa que decidas. Ajá. Es una cosa que no te provoque esa reacción, mijo.
Ese es el cambio. Entonces para esto, ese es el que llama, ¿no? La transformación, el cambio de la personalidad, ¿no? No, bueno, no vamos a atorarnos en palabras porque ahí tendríamos que empezar a ver lo que es personalidad, sí, ¿no? Pero bueno, o sea, más bien del cambio de ver las cosas como estaba acostumbrado a verlas. Y ya no ver que esa es una forma errónea de mi forma de ver las cosas, ¿no? Sí, hijo. Mira, vamos a ver si por aquí. El sí a lo que es revela una dimensión de profundidad en ti que no dependen ni de la condición interna de los pensamientos y emociones en constante fluctuación, ni de las condiciones externas. La paz de fondo que hay dentro de ti permanece inmutable en cualesquiera que sean las condiciones. Esto va implícito en construir una base espiritual para la vida. Saber que nuestro pensamiento, por ejemplo, decimos que el hombre es el único animal que se expulsa del paraíso. Eso lo dijo Erich Fromm. Y si lo relacionamos con la expulsión del paraíso que se nos narra en otras escrituras, aquí no nos referimos a determinadas escrituras, sino que buscamos lo espiritual en todas las escrituras, ¿no? Que fue expulsado del paraíso por comer del fruto del árbol del conocimiento, por creer que él podía decir lo que era bueno o lo que era malo. Eso junto con lo que dice, la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, porque procede de un proceso de pensamiento, y el pensar fragmenta, ¿verdad? Y el todo es impensable e inexpresable. Entonces aquí partimos de ciertas cosas que consideramos ciertas. Las consideramos ciertas y las podemos ir verificando en el recorrido de nuestro cambio, que siempre ocurre lo correcto, pero lo correcto para el todo, compañeros, ¿no? Que nosotros vivimos, el despertar es realmente dejar de identificarte con lo que no eres e identificarte con lo que realmente eres, ¿no? El mayor de todos los descubrimientos, que estamos íntima y eternamente ligados a lo sagrado, que para siempre nos abraza y nos llena de gracia, el no vivir en el mundo condicionado, ¿verdad? Cuando hablamos de condicionamiento mental, hacemos referencia a la tendencia de la mente a identificarse con el ruido incesante de los pensamientos y a reconocerse en ellos como una entidad separada. Acá, cuando nos explican esto, dice que todo esto contradice muchos mitos, muchas cosas que no son ciertas, pero que nos hemos pasado la vida creyendo que son ciertas. Aquí nos habla de mito 2, estamos completamente separados unos de otros de la naturaleza y del cosmos. Mito 1, la humanidad ha alcanzado el pináculo de su desarrollo. Ya vemos que el desarrollo, hay un desarrollo preconvencional o prepersonal, hay un desarrollo convencional que adquieres tú por los medios, por la cultura, por los condicionamientos, y hay un desarrollo transpersonal, que es el camino, y es el más alto grado de desarrollo que puede alcanzar un ser humano. Entonces, todo esto dice estamos completamente separados unos de otros de la naturaleza y del cosmos. Ese es un mito, es una ilusión óptica, es una mentira. Entonces dice aquí, esa naturaleza compulsiva de la mayor parte de sus pensamientos, que son repetitivos, inútiles, disfuncionales, negativos y perjudiciales, le impiden encontrar el reino de la quietud interior, que es inseparable de su verdadera naturaleza. Cuando nos referimos a una mente subordinada, estamos teniendo en cuenta también el reino de sus emociones. La mente, en la forma que usamos aquí la palabra, no es solamente el pensamiento,
son también sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes, negación inconsciente, de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentran la mente y el cuerpo. La emoción es el reflejo en tu cuerpo de lo que estás pensando, de las condiciones, de las circunstancias, ¿no? Espérame tantito, para poder, dice, como usted no es siempre consciente de todos sus patrones de pensamiento, a veces solo a través de las observaciones de sus emociones puede hacerlos conscientes. Cuanto más identificado esté con sus pensamientos, sus reacciones impulsivas, sus gustos, sus rencores, sus juicios de interpretaciones, es decir, cuando menos presente esté como la conciencia que observa, más fuerte será su carga de energía emocional y mayor el condicionamiento que ésta ejerce sobre usted, ya bien sea que sea consciente o inconsciente de ello. Hemos dejado en claro que el condicionamiento de la mente proviene de los pensamientos y de sus subsidiarias, las emociones. Ahora bien, nuestro cerebro puede nunca dejar de pensar y el surgimiento y característica de esos pensamientos no dependen de nosotros, sobre ellos no tenemos ningún tipo de poder, ¿no? Ya les decía yo que el pensamiento ocurre, así como la respiración ocurre, como la digestión ocurre, que nosotros somos el espacio como un cielo azul donde aparecen las nubes, serían los pensamientos, y puede haber nubes que tengan fea forma y nos hagan llegar a conclusiones que como dice acá arriba, sean perjudiciales, ¿no? Y que nos impiden encontrar el reino de quietud interior. Dice aquí, no dependen de nosotros, sobre ellos no tenemos ningún tipo de poder, ¿verdad? Pero alcanzando esto que estamos buscando, este mismo autor dice que su actividad consciente de pensar se disminuye en un porcentaje grandísimo de estar catalogando y juzgando las cosas. A la hora de generarse un pensamiento determinado, este está influido principalmente por 4 aspectos: la genética, las experiencias pasadas, las proyecciones futuras y las condiciones presentes. Aspectos que al menos en el caso de las 2 primeras, yo diría casi que en todos, constituye lo que se llama nuestra programación, aspecto sobre el cual tampoco tenemos ningún control. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber esto le permite observar esta entidad. En el momento en que se empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces usted comienza a darse cuenta que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz interior, surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza entonces a despertar, ¿no? Ahorita que usó la palabra, leo la palabra personalidad. Despertar dice en el apéndice 2, experiencia espiritual o despertar espiritual, es el cambio de personalidad, ¿no? Pero aquí, sin meternos en la palabra esa de cambio de personalidad, pues nos estamos refiriendo a este cambio, ¿no? Alcanzar la libertad. Sí, querías decir. Sí, fíjate que ahí en el libro azul, Padrino, trae una parte en donde dice: la excepción es aquel que está dispuesto a liberarse. Sí, no es en el libro azul, mijo. Es en este libro de acá. Bueno, eso quiere decir que el condicionamiento, Padrino, siempre va a existir, ¿no? Ya que uno no es el que provoca ni el pensamiento ni nada de eso, siempre va a existir, porque también dice la literatura que un conjunto nuevo de pensamientos, en donde acabamos de tocar ahorita, no, en donde ya la solución, el cambio. Te dice un cambio revolucionario en nuestra actitud hacia la vida, hacia el mundo. También dice desechadas las ideas, emociones y actitudes
que han guiado tu vida, empieza de motivos y... empieza a guiar tu vida, ¿no? Entonces, se van a cambiar. No es que no vaya a haber, sino que lo vas a cambiar porque la base ya va a ser la confianza, en que siempre está ocurriendo lo correcto para el todo. Sí. Pero para poder llegar a eso necesitas hacer uso de la experiencia ya vivida y de estar consciente de que lo vas a seguir viviendo, porque no porque estés en esa parte del intento del desarrollo transpersonal vas a poder alcanzar lo vas a poder alcanzar súbitamente, ¿no? No, súbitamente. Pues esto tiene que ser súbitamente gradual. Es la excepción, hijo, ¿no? Esto es gradual. Esto es gradual. Nos lo hice ahí mismo en el apéndice 2, ¿no? Lo que tú me decías ahorita, preguntarle a cualquier psicólogo, cualquier psicoterapeuta, cualquier director o consejero de los problemas de la mente, que es nuestro caso, y confirmará lo que digo. Es un hecho bien conocido en su profesión que los clientes que a ellos acuden no lo hacen para ser curados, solo quieren aliviar los síntomas. O sea, nosotros lo que pretendemos, si pretendemos solo dejar de consumir sin eliminar la causa del consumo en nosotros, que es la manifestación de la enfermedad, pues no vamos a poder hacerlo, ¿no? Lo que distingue a un adicto de otro tipo de consumidores es la causa por la cual consume y la forma en que consume. La forma en que consume es lo que me está mencionando, la pérdida del control, la compulsión física, el deseo imperioso o la alergia orgánica. Y la causa es la negación inconsciente a vivir determinadas emociones, ¿no? Cualquier adicción empieza con dolor y termina con dolor, ¿no? Dice, solo quieren aliviar los síntomas, demostrar que han hecho un esfuerzo al ir a consultar a un especialista, aprender algún truco para usarlo ellos mismos después con otro, o con mucha frecuencia, y fíjense, esto también se da, dejar sentado que ya no tienen remedio. Aquí hay mucha gente que viene a defender el hecho, no sé si ahorita, pero aquí ha habido mucha gente que viene a defender el hecho de que no tienen remedio, ¿no? De que no tienen remedio. Y como segundo escalón de lo que ponen ahí como camino, como programa, llegamos al convencimiento de que algo más grande que nosotros podría devolvernos la cordura, y dice sanity, sano juicio. Eso quiere decir cordura. Cordura con respecto a una locura específica, ¿verdad? Si volver a consumir fuera por nuestra voluntad, se podría considerar que es una locura, ¿no? Aquel que por su gusto muere, pues que lo entierren parado, ¿no, hijo? Y aquí dice, la excepción es la persona que realmente quiere curarse a toda costa, quiere la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento, y está dispuesto a pasar por todo y pagar el precio necesario para llegar a ese estado, ¿no? Entonces, eso era lo que me decías ahorita, Alex. Bueno, acá me dicen, acá me habla pues de la alergia, acá nos habla de que dice, no nos convencía el hecho de que, o sea, había algo aparte de que estábamos desadaptados de la vida, que implica estar esperando a que la vida se adapte a ti. Ahí de nuevo regresamos al número 1 o a la oración de la serenidad, ¿no? Si no aceptas algo que no puedes cambiar, pues te estás dando en la madre tú solo, mijo. Ahora te dice acá, estábamos en plena fuga de la realidad, pretendíamos que nos podíamos fugar de lo que vivíamos, y de lo que uno vive no se puede uno fugar, ¿verdad? Y de lo que menos te vas a fugar es de las consecuencias de que puedes fugarte de lo que hay que vivir. Y lo que hay que vivir viene variado para todos, ¿no? O porque teníamos una franca deficiencia mental, ahí es la locura esa que les digo, ¿no?
Entonces aquí me dice, aquí en el 8 de enero, me habla de eso, es la manifestación de una alergia. No podemos hacer uso del alcohol en ninguna, de la sustancia, en alguna de sus, y aquí vamos a generalizar sustancias. Tú habías levantado la mano. Sí, buenas tardes, Manuel, soy alcohólico y adicto. Hola, Manuel. Ahorita, hace rato incluso comentabas, padrino, estabas hablando de la admisión, aceptación e impotencia. No, admisión y aceptación es una diferencia semántica. Pero si tú admites admitimos que éramos impotentes, no es decirlo, es hacerlo congruente, hacer lo que se deriva de saber tu estado de salud, mijo. Esa es la admisión realmente. La admisión no es verbal, la admisión es con tu actitud y con tu disposición a cambiar. Y entre admisión y aceptación nomás es una diferencia semántica. En muchos grupos siguen insistiendo en esa diferencia, en que la admisión es diferente a la aceptación. Y no es cierto, es lo mismo. Porque también comentabas, no te decías algo de que no, o sea, te lo voy a decir como lo escuché, que no puedo no consumir. Entonces no logro comprenderlo. ¿Me lo podrías explicar algo? No puedo. Esa palabra de no puedo no consumir, no puedo no consumir. Ajá. No porque esté buscando consumirlo, no, sino porque no logro comprenderlo. Esa es nuestra participación, nuestro punto de partida cuando llegamos a buscar la salida de esa situación de impotencia. No podemos no consumir. El inicio del consumo viene por una negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Las emociones no provienen de lo que vives, sino de cómo calificas lo que vives, ¿no? Cómo catalogas lo que vives como algo inaceptable, ¿no? Entonces, inconscientemente te niegas a vivirla y elevas esa negación a vivir esa emoción a necesidad primaria de supervivencia. El cerebro maneja las necesidades primarias de supervivencia no con el lóbulo frontal, no con la razón ni con la voluntad, la maneja con la parte emocional del cerebro, el cerebro reptiliano, hijo. Para las necesidades primarias de supervivencia, por ejemplo, una necesidad primaria de supervivencia real es la alimentación, hijo. Si no comes, el cerebro emite un mandato bioquímico que te dice, consigue alimento y aliméntate. Y una vez que está satisfecha la necesidad, también te manda la señal de que ya está satisfecha. En nuestro caso, por eso es una enfermedad cerebral crónica, hijo. Porque estamos considerando como una necesidad primaria de supervivencia el no vivir esa emoción y pretendemos que no la viviremos consumiendo alguna sustancia. Lo cual es mentira, lo cual es falso. Pero por eso es una enfermedad. Porque vives en la mentira negando esa situación. Porque vivo yo negando esa situación y por lo tanto hago todo lo contrario, ¿no? O sea, es una enfermedad cerebral crónica porque tu cerebro está tratando como necesidades primarias, está manejando ciertas cosas como necesidad primaria de supervivencia cuando no la son. Y en este caso la necesidad primaria de supervivencia no te dice aliméntate, te dice consume para que no vivas esa emoción, porque no vas a sobrevivir a vivirla. Todo esto inconscientemente, sin que te des cuenta. El consumo para el adicto no es una elección, ha perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Todo esto lo dice aquí en el libro este. Aquí está como lo hemos completado con muchísimos otros estudios aquí. Pero eso es lo que, así funciona la enfermedad, ¿no? No puedo no consumir. No, por eso no puedo no consumir. Sí, o sea, la impotencia, te decía yo que en muchos lugares dicen que el adicto no puede consumir. Yo por el conocimiento que tengo de los adictos, sé que consumir sí pueden, la madre. Que lo que no pueden es no consumir, ¿no? Que de repente en cualquier momento se presenta el consumo, cabrón. Tú lo has visto. ¿Quién más lo ha visto? Tú lo has visto.
Tú, Leo, Franco, Vic, el Willy no está, ¿verdad? No podemos reconciliarnos con la idea de una vida sin consumo, a menos que podamos experimentar un cambio psíquico completo. Acá le llaman cambio psíquico, ¿verdad? La palabra psique significa mente y también alma. En el apéndice 2 nos habla de un cambio de personalidad, ¿verdad? En el apéndice 2 nos dice los términos experiencia espiritual y despertar espiritual, observándose a través de su lectura detenida que el cambio de personalidad necesario para dar lugar a la recuperación de la adicción se ha manifestado entre nosotros en muchas formas diferentes, ¿no? No nos vamos a quedar en las palabras. ¿Cuál es el cambio? El cambio es sentir que la vida no es algo que hay que soportar, que no es un callejón sin salida. Eso nos lo dice en el 12º paso, ¿verdad? Que no es algo que hay que soportar. Nosotros hemos sentido que para soportar la vida hay que meterse a algo, ¿no? Porque la vida es insoportable, está contra nosotros, ¿no? Entonces nosotros tomamos la decisión de que la vida es nuestra amiga. Pensemos lo que pensemos de la vida, porque sabemos que lo que pensamos de la vida, de la circunstancia, de la situación vital, pues no es un pensamiento que tenga todos los elementos. Solo pensamos lo que está apareciendo en este momento, que es el único que hay, ¿verdad? La sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, proviene de un proceso de pensamiento y no ve el encadenamiento de las causas, no ve el para qué se te está presentando esto. Acá dice, en toda sensación, en toda situación que parezca de desgracia, de todo esto, viene sembrada la oportunidad de la gracia, de obtener algo que es mejor, pero eso no lo podemos entender como pensamiento, hijo, ¿no? Entonces dice aquí, una vez que se haya producido ese cambio, vamos a quitarle la palabra psíquico, nosotros que parecíamos sentenciados, que teníamos tantos problemas que nos desesperaban y que no podíamos resolver, nos hallamos capacitados para controlar nuestro deseo de consumir, para que no se presente esa reacción, esa urgencia inaplazable por consumir, ¿verdad? Acá dice, por extraño que parezca, a quienes no lo entienden, una vez que ha ocurrido el cambio, hasta ahí, la misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre de que puede fácilmente controlar su deseo su deseo ese imperioso, que no es un deseo de que venga de tu voluntad, sino que es un deseo que viene manejado por el cerebro como respuesta al manejo de una necesidad de supervivencia, ¿no? Acá, más adelante, cuando nos hablan de un principio básico, que es la aceptación de lo que es, en el capítulo 5, nos hablan que como consecuencia, dice, a medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, ahorita que dijimos de dejar de ir el pensamiento, que las cosas verdaderamente importantes surgen de más allá del pensamiento, de la verdadera inteligencia. Dice, a medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental. ¿A quién le parece algo valioso la tranquilidad mental? No está en la escala de valores de nadie la tranquilidad mental. Sin embargo, para nosotros es un ejercicio que debemos de alcanzar, ¿no? Que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente. Encarar la vida es enfrentarla sin pretender huir de la realidad, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice aquí. Ahora, que teníamos tantos problemas, o sea, los efectos nocivos, ¿no? La forma en que vas dañando todas las áreas de tu vida
Dice, nuestros problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver, ¿no? Y eso te lleva a no poder. Luego, el día 10, la fantástica realidad para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución común. Está en el capítulo 2. Hemos encontrado esta solución a nuestro problema, a nuestra enfermedad de la adicción. Nosotros que estamos equipados con nuestras propias realidades, generalmente podemos ganar la total confianza de otro adicto. Y en cualquier mecanismo terapéutico, lo que más importa es la confianza que haya entre el paciente y el que está acá. Creo que a Willy le tocó ayer dar una información y él mencionaba la ventaja de la ayuda mutua, ¿no? Preguntaban que si había terapeutas, ¿no? Pues aquí nosotros somos nuestros propios terapeutas, ¿no? Y en el terapeuta, en cualquier técnica terapéutica, el factor fundamental es la confianza que haya. Entonces dice aquí, nosotros que estamos acercándonos a un nuevo prospecto, hemos tenido las mismas dificultades que él ha tenido. Nosotros evidentemente sabemos de lo que estamos hablando. Todo nuestro proceder le grita a esa persona que somos que tenemos una solución verdadera. Soy yo una persona que tiene una solución verdadera para los problemas de otros adictos, ¿verdad? La solución verdadera es mostrar el cambio que se ha producido en mí, ¿no? Ya no depender de las circunstancias. Esa es la libertad. Hacerme responsable de mi estado emocional. No dejar que mi estado emocional esté determinado por las circunstancias, por su situación vital, ¿no? Porque nuestra situación vital pues va a variar mucho. Dice, en este drama de la vida es un proceso de aprendizaje, la vida considerándola como la experiencia humana de un ser espiritual, a eso se refiere. Es un proceso de aprendizaje para una evolución, una transformación. Luego dice aquí, mientras, esto aquí hay que ponerlo en tela de juicio. Mientras un adicto se mantiene estrictamente apartado de la sustancia del consumo, reacciona en la vida muy similarmente a las demás personas. Esto, si se mantiene estrictamente apartado, es porque se está realizando en él un cambio, ¿no? Y si está realizando en él un cambio, pues su reacción a la vida va a ser diferente. Aquí cuando nos hablan del punto de llegada de nuestro caminar en el cambio, en el mismo apéndice 2, nos dice acá, se da cuenta por fin de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida. ¿Cuál ha sido a la vida, a la situación vital, a las circunstancias? ¿Cuál ha sido nuestra reacción a las circunstancias? Y la reacción, acuérdense que es como un resorte, algo que se dispara, ¿eh? ¿Y cuál ha sido nuestra reacción a las circunstancias? Aunque no nos hayamos dado cuenta, el consumo. Aunque hayamos creído que estábamos consumiendo por otra cosa, la verdad es que estábamos consumiendo como reacción a sentir que la vida era algo que había que soportar o conquistar, que era un callejón sin salida. Tantas formas en que lo podemos expresar, nuestra intolerancia a la frustración, el no tolerar que las cosas sean como nosotros decretamos que deben de ser, pero nosotros no tenemos esa capacidad, porque no tenemos esa visión. Acá en nuestra literatura lo maneja diciendo que estamos encerrados en una caja de espacio y tiempo, pero todos los sucesos están interconectados. Dice entonces aquí, pero la primera dosis pone en movimiento el terrible ciclo. O sea,
Por eso nos dicen que la única solución es que no se presente. Ya presentándose la primera dosis, ya sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? La primera dosis se presenta por la causa del consumo y de ahí se presenta, después de la primera dosis, la forma del consumo, que es el no tener control de la cantidad que se consume, el no poder interrumpir nuestro consumo. Dice, algunos adictos tienen excusas con las que quedan satisfechos, pero en el fondo de su alma saben realmente que no saben por qué lo hacen. La verdad es que en algún punto de su consumo han pasado a un estado en el que el más poderoso deseo de dejar de consumir es de ningún provecho. Acá lo dice, el más vehemente deseo de dejar de consumir es totalmente infructuoso. Si tú solo quieres dejar de consumir, pero no entiendes que la forma de lograr eso es cambiando completamente, construyendo una base espiritual para la vida, pues por más que quieras no consumir, no vas a poder lograrlo, ¿no? Entonces, aquí no venimos a deshacernos del síntoma, venimos a eliminar la causa, ¿no? Porque una vez iniciado el consumo, aquí dice, pone en movimiento el terrible ciclo, ¿no? El ciclo adictivo que ya les he dibujado ahí, ¿verdad? Está el inicio del consumo, que surge de la negación inconsciente y de considerar esa negación como una necesidad primaria de supervivencia, y aparte apoyarla en la mentira de que consumiendo no vamos a vivir esa emoción, ¿no? Esa definición de adicción surge de un libro de espiritualidad. La verdad es que en algún punto han pasado a un estado en que el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Si ese deseo no impulsa el cambio, no te da la energía necesaria para vencer la inercia que te impulsa a seguir siendo como eres. Muchos de nosotros defendemos el seguir siendo como somos, aunque sea inconscientemente, pero lo defendemos, ¿no? Luego dice acá, estoy yo seguro de que de haber pasado mi punto de tolerancia a la sustancia, aquí no se refiere a la tolerancia que manejamos acá en el ciclo adictivo. La tolerancia, el aumento de la tolerancia es que cada vez necesitas cantidades mayores para sentir los mismos efectos que necesitabas que sentías con menos cantidad. Eso al principio aumenta la tolerancia, pero eventualmente la tolerancia disminuye. Pero aquí la palabra tolerancia no se está usando en ese sentido. Luego acá dice, ya nada nos queda sino tomar el sencillo juego de herramientas espirituales puesto a nuestra disposición, una experiencia espiritual que revoluciona toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. Eso viene en el capítulo 2, hay una solución, ¿no? Es el cambio ese, es lo que decía ahorita, desechar las ideas, emociones y actitudes que han guiado mi vida, un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a dominarlo. Luego dice, tenemos una experiencia que revoluciona. ¿Qué es tener una experiencia espiritual? Un cambio gigantesco en nuestra actitud. Dice, hoy la realidad central de nuestras vidas es la absoluta certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestras almas y vive ahí en una forma que indudablemente es milagrosa. Él ha comenzado a realizar por nosotros aquellas cosas que jamás pudimos hacer por nosotros mismos. Una de ellas, el no consumir. El no consumir como reacción a lo que estés viviendo. Sí, fíjense, tenemos realmente en cuenta
al todo del cual nosotros somos una pequeña parte, una pequeña expresión, realmente nos es muy difícil tenerlo en cuenta. Nos seguimos sintiendo separados, entes separados, pequeños egos separados, sufrientes, víctimas de la vida, ¿no? La espiritualidad es caminar con Dios. Si tú supieras que ya sin ponernos a adentrarnos en lo que significa la palabra Dios, porque la palabra Dios no es un ser que esté fuera de ti, sino que está en ti, pero sin meternos por eso, si tuvieras la certeza de que vas con Él, pues no reaccionarías a la vida como reaccionamos nosotros, ¿verdad? Aquí nos dice, por ejemplo, el Señor es mi pastor, es el Salmo 23, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Todo esto es metafórico. No vamos a andar en los pastos, ni nada de eso, ¿no? Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mi presencia, de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esto me está hablando de una sensación de seguridad, de confianza, que vence al juicio que haga mi pensamiento de lo que estoy viviendo, ¿no? Si me doy cuenta de la relación que tengo con Él. Entonces eso es lo que me dice aquí. He establecido yo mi propia relación, una relación de este tipo, que me dé esa confianza. Luego, al día siguiente, el día 14, dicen, a nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Bueno, todos somos físicos y mentalmente diferentes unos de otros. Nuestras carreras en la actividad adictiva se han caracterizado por los incontables vanos intentos de probar que podíamos consumir como las demás personas. Un adicto no puede consumir como otro tipo de consumidores. No todo el que consume es adicto. Ni nos comparemos nunca ni nuestro consumo con el consumo de los que no tienen la enfermedad de la adicción. Y lo que distingue a los adictos es la causa por la que consumen y la forma en que consumen. Entonces, ninguna comparación hay, ¿no? Eso también cuesta trabajo superarlo, sobre todo cuando estás empezando a recorrer la actividad adictiva, ¿no? Aquí había unos muchachos que ahora ya no son jóvenes, ahora ya ha pasado el tiempo, pero iban a la escuela, y como saliendo de la escuela todos se reunían y consumían algo, decían que no podían no ser igual que ellos, ¿me entiendes? Entonces no podían vivir esa cuestión. Ángel y Abel, que iban juntos a la prepa. Luego aquí dice, esta ilusión de que somos como las demás tiene que desbaratarse. Ha sido demostrado definitivamente que ningún adicto verdadero ha recuperado jamás el control. A través de un periodo considerable empeoramos, jamás mejoramos. Nunca puede hacerse de un adicto un consumidor de otro tipo, ni moderado, ni excesivo, ni de situación. Nunca va a poder ya ser de otra manera. Estoy yo convencido de que jamás podré consumir como otras personas que consumen sin tener la enfermedad de la adicción. Estoy yo convencido de que jamás podré consumir
la convicción puede ser que sí esté convencido mentalmente por todo lo que hemos hablado aquí, pero de la convicción que se habla es que ya no se muestre esa reacción del consumo, si no, no hay tal convicción. Porque de nuevo vamos a creer, impulsados por la urgente necesidad de consumir, vamos tal vez a pensar que podremos controlar, que podremos consumir como otras personas que consumen. Y eso nos ha pasado. Luego dice, una vez que se es adicto, se sigue siéndolo para siempre, una enfermedad incurable. Dice, si comenzamos a consumir después de un periodo de remisión, pronto volvemos a estar tan mal como antes. Si hemos admitido que somos adictos, no tenemos que tener reserva de ninguna especie ni alguna noción oculta de que algún día seremos inmunes al consumo. ¿Qué clase de pensamiento domina a un adicto que repite una y otra vez el arriesgado experimento de consumir la primera dosis? ¿Qué clase de pensamiento? Pues no hay ningún pensamiento, no hay ningún pensamiento, es una reacción, no es que esté pensando que ahora va a ser diferente, no es que esté pensando eso. Dice, esto aquí viene el capítulo 3 más acerca del alcoholismo. Paralela al razonamiento cuerdo, ocurre alguna excusa insanamente trivial para consumir la primera dosis, ¿no? Como que consumir con el estómago lleno, o consumir con leche, como nos pone ahí, no hace tanto. En Panamá, en lugar de llevarte una coca para que tomes el ron, te llevan leche, hijo. Pero te pones hasta atrás, igual que con la coca, ¿no, hijo? Con la Coca-Cola, digo. Pero poco se piensa en las terribles que pueden ser las consecuencias. No se piensa en lo que pueden ser las consecuencias. Surgen, se dispara y no se piensa en las consecuencias. Es más, aquí en el capítulo 3, que es de donde sale más o menos el párrafo, nos dicen, por lo tanto no es extraño que nuestras carreras se hayan caracterizado por innumerables vanos esfuerzos para probar que podíamos consumir como otras personas. En realidad, ninguno de los inicios en el consumo pretendíamos o pensábamos cómo iba a ser nuestro consumo, que iba a ser como el de otras personas. Nunca lo pensábamos. No hay tiempo para el pensamiento. Está el manejo del cerebro con el craving que le llaman. No te pones a pensar. Ahí lo que menos haces es pensar. Dice, llegará a controlar su manera de consumir y a disfrutar consumiendo. Es la gran obsesión de todo bebedor anormal, de todo adicto, ¿no? Y no es cierto. No es cierto que nosotros creamos que vamos a controlar nuestra manera de consumir y a disfrutar haciéndolo. No piensas eso, sino que te vence el impulso al consumo, la urgencia inaplazable. Luego dice acá, poco se piensa en lo terrible que son las consecuencias. He renunciado a todas las excusas para consumir, y no son excusas, a todo lo que me dispare a mí la emoción que inconscientemente me niegue yo a vivir, y para eso se necesita construir una base espiritual para la vida. Una parte muy importante es la aceptación de lo que es, pero no una aceptación diciendo ya ni modo, ¿no? ¿Sí? Sino una aceptación, no es un conformismo, sino una aceptación basada en la confianza del que está determinando lo que es. ¿Ya?
Entonces dice, un sí de corazón, ¿no? La vida es mi amiga o mi enemiga. La vida ya tomó la decisión. Y aquí de nuevo la palabra vida tiene otro significado. Ahora el que tiene que tomar la decisión, venga vestida como venga vestida, y si yo decido que la vida es mi amiga, la vida responde amistosamente y coopera con uno. A lo que te resistes, persiste. Luego dice, el adicto es absolutamente incapaz de dejar de consumir a base de autoconocimiento. El que ya sepamos todas estas cosas, si no se realiza nuestro cambio, tampoco nos va a servir. Dice, tenemos que admitir que nada podemos hacer nosotros mismos acerca del problema. La fuerza de voluntad y el autoconocimiento nunca ayudarán en los extraños estados confusos de la mente cuando estamos tentados a beber. Un adicto representa mentalmente una condición desahuciada. La última chispa de convicción de que podemos lograr nuestra recuperación por nosotros mismos tiene que ser apagada. Sí, Franco. Sí, ahorita dijo algo que me pasa a mí mucho, a lo que me resisto, o sea, dijo, lo que uno se resiste, persiste. Persiste. Y eso es algo muy grueso, porque si entra este pensamiento cargado así, que pesadísimo, que no estoy pudiendo controlar, pues va a persistir, y va a persistir tanto tiempo que ha sido causa de algunos o todos los consumos. La persistencia de un pensamiento negativo, de un pensamiento en identificación con ese pensamiento. Entonces, el mecanismo, yo lo que busco es, por ejemplo, para evitarlo, buscar distractores, ¿no? Que la lectura de algo, no sé, jugarme a ver un partido de béisbol, no sé, para que la molestia deje de persistir, porque no tengo las herramientas, la confianza de que hay alguien que va a poder ayudarme a sacar ese durísimo pensamiento que es la causa de todos mis males así tan graves que se presentan. Sí, pues ese pensar compulsivo y repetitivo y negativo y perjudicial. Eso es. ¿Ah? Sí. Entonces tenemos que estar ahí sin todos los pensamientos fingen que son muy importantes, mijo. Claro. Pero no para nada. Tenemos que trascender el pensamiento, ¿no? Tenemos que dejar de darle valor a lo que pensamos, mijo. Tú me decías ahorita, ¿no? Pero eso va a seguir, lo vamos a seguir pensando. Pero dejar de darle valor a saber que para el funcionamiento real de las cosas, lo que pensemos nosotros no tiene ninguna importancia. Los pensamientos que aparezcan en nosotros. Producto del ambiente. Producto del condicionamiento, ¿no? Como decíamos ahí. La solución espiritual es la única esperanza. Solo los principios espirituales, aquí no nos mencionan cuáles, pero aquí ya hemos manejado varios, ¿verdad? Por ejemplo, vivir en el ahora, ¿no? Vivir en el ahora, vivir en el presente, ¿no? Dice, si traes ansiedad, miedo, es demasiado pasado, si traes preocupación, es demasiado futuro, y te estás perdiendo la cita con la vida, que es en el único momento que se vive, que es ahora. Luego dice, alejados de la ayuda que nos proporciona ver las cosas así, somos completamente impotentes. Nuestra defensa tiene que venir de considerarnos dentro de parte de un poder más grande que nosotros, hijo, y que no está regido por lo que pensamos.
y que eso nos produzca una confianza. Dice, tenemos una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. El mantenimiento de nuestra condición espiritual es el saber que se hace lo que determina el todo y no lo que nosotros, ¿no? Pero poder decir eso, que me dé esa confianza que se haga lo que está determinado que se va a hacer, y no, porque hay un choque entre lo que yo quiero, ¿no? Entonces nos cuesta trabajo dejar de juzgar defectuoso el momento, porque está ocurriendo lo que no debería estar ocurriendo. Ya estoy metiendo ahí un imperativo que yo no tengo la capacidad de decir debería de ser así o debería de ser así. Entonces nos tenemos que salir de todo ese ámbito del pensamiento, de toda la forma en cómo nos hemos conducido, ¿no? Tenemos que dejar caer todos esos condicionamientos. Entonces dice aquí, he aceptado yo la solución espiritual, ¿no? Y aceptarla no es decir, no es de palabra, aceptarla es con la acción que viene y con los resultados que provienen de todo esto que les estoy diciendo, ¿no? En cuanto a cómo nos sentimos. Dice la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, ¿verdad? La cooperación absoluta con lo inevitable. Le preguntan, ¿cuál es el secreto de su serenidad? La cooperación absoluta con lo inevitable. La aceptación es que no exista el menor deseo de que las cosas sean diferentes de como son. Entonces sí es un cambio muy grande, muy radical, un cambio revolucionario, dice ahí, ¿no? Luego, ese es el 16 de agosto, y en la meditación del día me dice, reposad ahora hasta que la vida eterna, fluyendo por sus venas, su corazón y su mente, lo llame a la actividad. Después vendrá el trabajo satisfactorio. El trabajo hecho con desgano nunca es efectivo. La fortaleza del Espíritu de Dios siempre está a la disposición de la mente y del cuerpo cansados. Él es su médico y su remedio. Cuide esos momentos sosegados de comunión con Dios en busca de reposo, de paz, de alivio. Después surja reconfortado de espíritu y vaya a trabajar sabiendo que su fortaleza es capaz de hacer frente a cualesquiera problemas porque está reforzada por el poder de Dios. O sea, no se trata de tanto el qué hacer, ¿verdad? Sí, moverte como loco pretendiendo que... No, se trata de la actitud, de que surja la acción verdaderamente efectiva, que surja de saber que viene reforzada por su poder, ¿no? Acá tenemos el libro que dice, no se agoten trabajando, descansen, está mal forzar el trabajo. Y aquí trabajo no se refiere se refiere a nuestra necesidad de andar siempre ansiosos, locos, ¿no? Dice, descansen hasta que la vida eterna, fluya por sus venas y corazones y mentes, haciendo que se muevan y trabajen gozosamente. Este momento llegará. El trabajo agotador jamás sirve. Descansen. Recuerden que soy su médico, sanador de mente y cuerpo. Miren hacia mí buscando cura, descanso y paz. Pero realmente ante cualquier situación no llegamos a tener en consideración esto. Seguimos creyendo que depende de nuestra acción lo que vaya a suceder, ¿ya? De las medidas que tomemos para que las cosas vayan de determinada manera. Cuando muchas veces lo que tienes que hacer es esperar a que surja
la intuición, la orientación, lo que viene más allá de la mente, ¿no? Acá tenemos, aquí dice, creación artística, deporte, danza, enseñanza, terapia. La maestría en cualquier disciplina implica que la mente pensante o bien ya no participa o se ha quedado en un discreto segundo plano. Un poder y una inteligencia mayores que tú, aunque en esencia son uno contigo, toman el mando. Ya no hay proceso de toma de decisiones. La acción justa surge espontáneamente y tú no la estás haciendo. La maestría de la vida es lo opuesto del control. Te alineas con la conciencia mayor. Ella actúa, habla y hace los trabajos. Esto hay otro libro que nos lo dice en forma diferente. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará ahí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy en representación de aquel que me envió. Aquí dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Si tú sientes algo amenazado, no existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces esto nos lo manejan de muchas formas diferentes. Entonces, la enfermedad es remisible, incurable, pero controlable, reincidible, progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, la presencia del síntoma, aumenta el deterioro de la salud y el daño a las distintas áreas de su vida. Es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, en abstinencia completa, es previsible el final como un internamiento permanente, la cárcel o la muerte o el daño ya irreversible a nuestro organismo. El tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Ese es el tratamiento. No dirigirnos directamente a eliminar el síntoma, sino a lograr el cambio que nos permita eliminar la causa. Lo que define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que lo ocasiona y la forma en que se consume. Esto lo hace diferente de otros tipos de consumo de personas que no padecen la enfermedad y que no tienen nada que ver con cómo se presenta en nosotros. Nada absolutamente. Entonces, acá tenemos el ciclo adictivo, la negación inconsciente a experimentar algún tipo de emoción, más la mentira de que esto se logra consumiendo. Aparte, considerando esta negación como una necesidad primaria de supervivencia, eso me lleva a una urgencia inaplazable por consumir, que me explican que eso es un mandato bioquímico, eso determina el inicio del consumo. Una vez iniciado, esa es la dependencia psicológica, una vez iniciado el consumo, se pierde el control de la cantidad que se consume, que es la compulsión física o dependencia física, y consumimos hasta la intoxicación, ¿no? Es el estado patológico del organismo que le impide su buen funcionamiento. Y después de esto, cuando se interrumpe el consumo, vienen los síndromes de abstinencia, que tenemos que saber que hay dos, uno que conocemos y otro que desconocemos mucho, y los daños que le hemos hecho a las distintas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos lleva de nuevo a iniciar el consumo? Entonces les recuerdo la frase esa que dice ahí, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Cada vez se va complicando más el asunto.
cada vez las emociones que te producen, los hechos que estás viviendo tú, ocasionados por el consumo, ¿no? Las pérdidas, los cambios, todo esto, se complican y se vuelven imposibles de resolver, y eso te lleva de nuevo a iniciar el consumo. Para romper este ciclo y entrar y permanecer en remisión, se debe evitar el inicio del consumo, abstinencia completa. Esto requiere no producir las emociones que se niegue uno inconscientemente a vivir. Y las emociones son producto de cómo calificas tú los hechos que la vida te presenta. Así la solución equivale a un cambio que modifique toda nuestra percepción, el contacto que tenemos con la realidad. Son necesarias las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestras vidas y han sido reemplazadas por algo completamente nuevo. Por algo completamente nuevo que ya no toma en cuenta nada de lo anterior. De todo lo anterior. Para los adictos no es su voluntad la que determina el consumo ni la que lo podrá evitar. El inicio del consumo desencadena el ciclo adictivo que siempre trae consecuencias adversas. Si esto fuera producto de su voluntad, se podría considerar como una locura. El más vehemente deseo de dejar de consumir o la más apremiante necesidad de hacerlo resultan infructuosas. Para el adicto el consumo no es una elección, no tiene la capacidad de elegir el no hacerlo. Esto mismo nos es muy difícil de admitir, que yo no fui el que elegí consumir. Como no, si yo fui, ¿no? Libertad de selección viene acá en el capítulo, como lo ve Bill, ¿verdad? Libertad de selección. Al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, cuando llegamos aquí a buscar una salida, tampoco era una selección libre, nos vimos forzados, la vida nos fue cerrando, empezó a actuar el rescatador, ¿no? Tampoco era una selección libre, pero esto nos dirigió en la dirección acertada. Cuando escogimos porque era conveniente, cuando nos damos cuenta que eso es lo conveniente, cuando eso tiene más peso que el que sea lo que yo quiero o lo que yo no quiero, empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta bajo el designio del que determina cómo son las cosas. Ahí llega a lo que es nuestra libertad, a que no haya rebeldía, molestia, rebeldía, resistencia o conflicto, que no nos cause conflicto el que no se haga lo que yo quisiera que se hiciera. Y para eso tenemos que tener la confianza de que qué bueno que me protegiste de lo que creí que quería y que me diste lo que necesitaba, el amor responsable, ¿no? Que eso siempre nos ocasiona una bronca. Vamos a reaccionar en contra de quien practique el amor responsable con nosotros, ¿no? Y el que tiene la capacidad de practicar el amor responsable para con nosotros es el todo, Dios, ¿no? ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.